Bien, soy el doctor Juan Cosa, profesor adjunto del Departamento Básico de Cirugía, y el tema que vamos a tratar en este video es el de las infecciones agudas piógenas de la mano. Las infecciones agudas piógenas de la mano son procesos infecciosos agudos de los dedos y de la mano que en general están causados por gérmenes de la supuración, generalmente estafilococos y estreptococos, de invasión externa o exógena, que requieren una puerta de entrada, la cual muchas veces puede ser pequeña o inaparente, y cuya característica clínica principal es la evolución a la formación de pus. ¿Cuál es la importancia del tema que estamos viendo en este video? Son, en primer lugar, la invalidez que genera durante el tiempo que presenta la afección el paciente. Son una causa importante de ausentismo laboral y por lo tanto los costos siempre son elevados, tanto de lo que tiene que ver con la seguridad social, con la atención, con la rehabilitación, y además es de destacar la importancia por los riesgos de agravación, ya que siempre decimos que no hay en la mano infecciones pequeñas. Se reconocen clásicamente 5 etapas en lo que es la historia natural de las infecciones agudas piógenas de la mano. Ellas son desde su inicio hasta la finalización, la etapa inicial o de inoculación, una etapa secundaria o de inflamación en la que predomina este tipo de patología, la supuración, que corresponde a la formación de pus, constituye la tercera etapa, la propagación en cuarto lugar y por último, eventualmente la formación o el desarrollo de las diferentes secuelas. En cuanto a la primera etapa o de inoculación, siempre hay una infección de tipo exógeno, ya sea por una punción o por una excoriación superficial. Como señalamos anteriormente, esta puede ser una herida pequeña o inadvertida, tanto para el paciente como muchas veces para el médico que lo ve en las etapas iniciales. En la etapa de la inflamación o secundaria, son estos los elementos que predominan: el dolor, el calor, el rubor, la impotencia funcional y eventualmente la presencia de alguna tumoración visible y o palpable. Generalmente esta es la etapa en la que los pacientes consultan y del tratamiento instituido en esta etapa y del éxito del mismo va a depender de que pasemos o no a las subsiguientes etapas. La etapa de supuración constituye la formación de pus, en el que podemos observar un gran aumento de la impotencia funcional y a veces puede agregar además algún elemento de repercusión toxinfecciosa de tipo sistémico como la fiebre. De presentar un síndrome toxinfeccioso de importancia, debemos sospechar si ya no estamos frente a una de las complicaciones como puede ser el desarrollo de un flemón profundo o una sinovitis de tipo supurada. En la etapa de propagación vamos a tener 3 vías de propagación, lo que es la propagación en contigüidad hacia zonas anatómicamente adyacentes, y esto siempre hablando dentro de una misma unidad anátomo-funcional, ya sea de los dedos o de la mano, en continuidad o deslizamiento, cuando esta propagación se da siguiendo los espacios celulosos de una unidad anátomo-funcional a la unidad anátomo-funcional vecina. Esto es, por ejemplo, la propagación desde los dedos hacia la mano y o desde la mano hacia el antebrazo. Destacamos además que la vía linfática es una vía secundaria y que tiene menor significación en lo que tiene que ver con la propagación. La etapa de curación o eventualmente de secuelar, del desarrollo de la misma y las diferentes secuelas van a estar dadas por la calidad y la oportunidad del tratamiento, y de esto va a depender que la curación final se alcance, ya sea sin secuelas o con secuelas tanto funcionales como morfológicas, entendiendo por tales a los diferentes tipos de cicatrices viciosas, complicaciones de tipo artrósico, posiciones viciosas o incluso la pérdida de segmentos anátomo-funcionales que pueden ser necesarios, por ejemplo, como la amputación, sabiendo que esto lo estamos indicando en última instancia. En cuanto a la bacteriología de este diferente tipo de infecciones, sabemos que las posibilidades son infinitas, pero en general distinguimos dos grandes grupos:
los que son la flora propia del paciente, como el estafilococo dorado, el estreptococo o los aerobios gram negativos, o la flora exógena, de lo cual va a depender, por ejemplo, los contactos del paciente, la profesión que desarrolle el paciente, por ejemplo, pacientes que sean pescadores o que trabajen con productos de mar, debemos tener en cuenta lo que puede ser el desarrollo eventualmente de los vibrios marinos y en base a esto inicialmente plantear una antibiótico-terapia empírica. El estafilococo en general se caracteriza por dar procesos más localizados con destrucción tisular y el estreptococo, sabiendo que la mayoría son del grupo beta hemolítico, grupo A, causa generalmente celulitis, linfangitis, puede dar adenopatías y eventualmente fiebre. ¿Cuáles son los diferentes pasos diagnósticos que debemos recorrer cuando nos enfrentamos a un paciente con una infección aguda de la mano? En primer lugar, el diagnóstico positivo, clínico, que va a estar dado por las manifestaciones locorregionales como el dolor, el calor, el rubor, la presencia de tumoración y eventualmente manifestaciones sistémicas. Debemos plantear eventuales diagnósticos diferenciales, que no sea un traumatismo, ya sea manual o digital, un empuje agudo de gota, micosis sobreinfectadas que sabemos que pueden dar también este tipo de complicaciones o de lesiones. En cuanto al diagnóstico de localización anatómica, va a ser un paso diagnóstico fundamental, sobre todo desde el punto de vista quirúrgico, y para lo cual debemos manejar adecuadamente la anatomía de los diferentes espacios celulosos de los dedos y de la mano. El diagnóstico de etapa evolutiva en relación a las 5 etapas que hemos definido, sabiendo que su corrección o su acierto en cuanto al diagnóstico evita abordajes o punciones de tipo exploratorio. Un diagnóstico de difusión, para lo cual también es imprescindible el conocimiento anatómico, y un diagnóstico de terreno y patología asociados, sabiendo, como en todas las patologías quirúrgicas, que los pacientes que presenten cuadros más graves van a ser aquellos con cierto grado de inmunocompromiso, es decir, en los extremos de la vida, diabéticos, insuficientes renales, hepáticos, etc. En cuanto al tratamiento, una vez que el paciente presenta la lesión o la excoriación inicial que puede dar lugar al desarrollo de esta patología, el tratamiento profiláctico va a estar indicado en cuanto a la realización de un correcto lavado y una correcta desinfección inmediato de la herida que nosotros denominamos puerta de entrada y la cual debemos cubrir con una curación estéril, sabiendo además que puede estar indicada la antibiótico-terapia profiláctica en aquellas heridas puntiformes, profundas, que lleguen hasta los diferentes espacios sinoviales o celulosos. Una vez que el proceso infeccioso está constituido, pero que aún no hay pus, es decir, que no estamos en la etapa de supuración, las correctas medidas higiénicas locorregionales, como la inmovilización de la mano en posición de función algo más elevada con respecto al miembro, buscando el drenaje de declive, estimulando la movilización de los dedos, la indicación de analgésicos y antiinflamatorios y, sobre todo, la antibiótico-terapia, según la noción empírica y que ajustaremos luego eventualmente en relación a la bacteriología, van a ser las medidas iniciales. Aquí vemos una imagen entonces en lo que es lo que se denomina la posición de función o posición en garra, que es la posición de descanso, digamos, de la mano y la que debemos indicar para favorecer ese drenaje de declive que estábamos señalando previamente. ¿Cuándo va a estar indicado el tratamiento quirúrgico? Una vez que se desarrolló la formación de pus, es decir, en la etapa de supuración, con un dolor intenso, que clínicamente muchas veces es pulsátil, que impide el sueño. La mayoría de las veces vamos a poder realizar este drenaje o este tratamiento quirúrgico con una anestesia local. Debemos intentar trabajar en un campo exangüe, para lo cual vamos a colocar un manguito neumático o una banda elástica en la raíz del dedo afectado. Y debemos realizar un correcto drenaje con una correcta y adecuada incisión quirúrgica, teniendo como objetivo evacuar el pus, remover los tejidos necróticos, respetando la vascularización y la inervación, ya sea de los dedos o de la mano, y no lesionar estructuras anatómicas importantes. Una cosa que debemos tener un punto fundamental en cuanto a la incisión es que la misma no debe prolongarse desde los dedos hacia la palma de la mano, no debe cruzar los pliegues de flexión y no debe incursionar o llegar
hacia las comisuras. Esto es fundamentalmente para prevenir la formación de cicatrices viciosas y que luego impidan, por ejemplo, una correcta flexo-extensión, ya sea de los dedos o de la mano. Por último, vamos a señalar las medidas posoperatorias que están basadas en la realización de un vendaje no excesivamente compresivo, con una inmovilización en posición de función, con la mano en declive, con una estimulación y una movilización rápida de los dedos, con el cambio de curación 1 o 2 veces al día durante las primeras 48 horas, continuando con la antibiótico terapia y con los analgésicos indicados, lo cual sabemos que disminuye las complicaciones y acorta la evolución de estos cuadros, para luego eventualmente pasar a una etapa de recuperación funcional que puede estar destinada a corregir cicatrices patológicas, rigideces y otras secuelas. Nada más, muchas gracias.